Hola a todos, bienvenido a mi canal. En algún momento de mi vida, siendo siempre muy familiar, decidí darme un descanso y dedicarme a mis nietos. Mis hijos crecieron y llegaron las nuevas y hermosas generaciones de la familia. Cuando era niña crecí en una casa donde todo se compartía. Cuando digo todo, recuerdo jugando en calzoncillo junto a la pileta de mi jardín y me sonrojo. Pero así era. Ahora que soy mujer y pienso que eso todo sucedía en mi casa. En aquel tiempo, el desorden del día a día solo hacía que compartiéramos aún más y aprendí a valorar profundamente a la familia. Mientras vas creciendo, conoces gente, haces amigos, generas vínculos con personas a través de afinidades, unas más temporales que otras, y todos son valiosos. Pero la familia siempre es la más valiosa, sencillamente porque siempre están. Y eso era lo que quería enseñarle a mis nietos. Aunque el ruido estorbaba, el volumen de las voces de ciertos tíos, primos, sobrinos era demasiado alto. Hoy extraño comer en ese desorden. Siempre salían de mi casa y yo decía, ahora sí estoy en paz. Pero si la paz es este silencio, muero por comer otra vez en ese desordenado ambiente que se llamaba almuerzo familiar. Decidí dedicarme a mis nietos desde hace 3 años, no cuidarlos, porque eso de ser mamá a mis casi 70 años no me es posible. ¿Cómo extraño cada papa frita, cada helado derramado en los asientos de mi auto? Poco a poco, dejaron de ser una pesadilla y pasaron de ser manchas a ser huellas en mi corazón. De esos 3 años, casi un año he estado ausente y esa sensación ha sido la más difícil de mi vida. Al inicio de marzo del 2020, de repente tuve que dejar de ver a esas personitas que ensuciaban mi auto. Al inicio de la pandemia, me concentré en que ellos estuvieran bien. Solo cuando somos abuelas, sabemos que a pesar de que nosotros somos el grupo más vulnerable, lo único que nos importa es que los hijos y los nietos estén bien. Así fue como los primeros 3 meses de la pandemia viví preocupada por eso. Cada llamada que hacía a mis hijos era para reforzar que no salieran, para saber si tenían todo, para asegurarme que tuvieran la mochila lista, como cuando pensábamos viajar. A partir del cuarto mes, empecé a sentir una soledad enorme. Mis hijos estaban trabajando y no tenían ni un minuto para responderme si los niños estaban bien. Y lo que es peor, mis pobres nietos sentían lo mismo. En el quinto mes de la pandemia, yo estaba muy triste, solo oyendo noticias aterradoras, sin saber cuándo acababa esto. Y me encerré en mí misma, en mis pensamientos, y diría que en mi cuarto. El sexto mes de la pandemia, todavía no había tiempo para contestarme el teléfono. Es más, las llamadas que recibía de mis hijos solo eran para saber si yo tenía compras, si yo no había salido. Y me preguntaba, ¿acaso soy sorda y no oigo las noticias? Me aterrorizaban más para que no saliera. En algún momento llegué a pensar que solo me faltaba cortar árboles en el jardín para cocinar con leña, porque el señor del gas, que tiene que entrar a mi casa para instalarlo, podía contagiarme. En el séptimo mes, me decidí que las historias del señor del gas eran más entretenidas que las noticias. Entonces empecé a tener nuevas amistades. Me hice amiga de todos los que daban servicio a domicilio, de cualquier cosa. Su vida, sus preocupaciones y su exposición me daba una visión más real de cómo estaba el mundo. En el octavo mes, uno de mis hijos finalmente decidió invitarme a almorzar. Salí como una astronauta de la casa
y la verdad parecía que estaba en otro planeta. Pues quien ha viajado y ha vivido bastante tiempo fuera del país sabe la sensación de ver una ciudad que prácticamente no conocía. No sé si era la mascarilla, pero hasta vi cosas que no había visto antes, y eso que vivo a 10 minutos de mi hijo. Después de esa salida de campo, decidí que tengo que cuidarme, pero que necesito conectar con esos pequeños monstruos que dejaban huellas en mi auto. Y decidí activarme en el mundo digital. Ahora no solo soy buena, sino que pienso que lo hago mejor que mi hija menor. Pues, digamos, que yo le meto más cabeza y corazón a mis contactos digitales que ella. Y he descubierto un nuevo yo, que aunque de todas formas estoy desesperada por salir, he reemplazado las huellas de los helados por unos insultos que son como la nueva música para mis oídos. Abuela, ¿sí me escuchas? Abuela, compartamos la pantalla. Ay, no, no entiendes nada, abuela. ¿Por qué no puedes? Si es fácil, es más fácil que bordar. Abuela, apenas salgamos de la pandemia hay que llevarte al doctor. ¿Me estás oyendo? No estás oyendo nada. Y te veo más lenta que antes. Abuela, ¿de verdad quieres que hagamos Zoom otra vez? Tengo que hacer deberes. Pero bueno, hagamos un ratito. Increíble. Pero eso es música para mis oídos. Mi nuevo helado. Las nuevas huellas. Soy feliz. Los amo, me aman. Aprendí que la ausencia no es física, es mental. Ahora estoy más con ellos, no más que antes, pero estoy. Y con todo lo que he aprendido, sufrido y entendido, solo espero que la pandemia mejore, porque sufro con el impacto de las nuevas generaciones. Lamento por mis nietos, ni siquiera por mí. Hoy, después de tantos meses que ya ni me interesa contar, cada Zoom que hago con mis nietos son muchas risas. He aprendido a ser chistosos, o no sé si se vuelven cómicos por otra razón. Lo importante es que disfrutamos mucho y que además yo soy quien les agenda el Zoom. Trato de pensar positivo. Por ejemplo, que he aprendido a usar esos monstruosos aparatos hagan que el tiempo tenga más cosas que compartir con ellos. Espero que a final de cuentas haya cumplido con enseñarles la pertenencia a la familia, la solidaridad y el aprender a amar las ruidosas cenas, disfrutar de las huellas y la música de la vida. Si te ves reflejada y te gusta la historia, regálame tu comentario, compártelo y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Estaré publicando más historias todas las semanas. Por aquí, cuídense, que nada le cuesta. Bendiciones.